Hermanos, habíamos comenzado la semana pasada otro distintivo que hemos estado mirando. Estamos en el número 12. No hemos ido necesariamente cronológicamente. ¿De qué se trata este papel? ¿De qué se trata? Se trata de algunos distintivos básicos muy importantes acerca de nuestra fe que tienen que ver con la gracia de Dios. ¿Okay? Todos ellos han salido de alguna situación particular que hemos visto, de la necesidad de aclarar algún asunto que concierne la gracia de Dios, ¿verdad? Y la vida cristiana nuestra en gracia. Estamos mirando al número 12 en particular. Y el número 12 dice así: primero siempre una cláusula en la que rechazamos algo, algún error, y después viene lo que afirmamos. El número 12 dice: rechazamos que el cristiano pueda crecer espiritualmente sin esforzarse por permanecer en el constante uso de los medios de gracia. Una vez más, aclaramos lo que son medios de gracia, y decíamos la semana pasada que medios de gracia son canales, conductos, avenidas, formas, medios que Dios ha proveído para nutrirnos, para alimentarnos con la comunicación de su amor y favor en Cristo Jesús. En otras palabras, los medios de gracia son medios y formas que Dios usa para amarnos. Dice, bueno, ¿cómo es que Dios me ama? ¿En qué sentido puedo yo, verdad? El amor ese de Dios, ¿dónde está presente? Bueno, sabemos que está presente en la cruz, ¿verdad? Porque dice la Biblia, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios, el amor de Dios, es lo que la gracia de Dios comunica. Es lo que el medio de gracia comunica. ¿Por qué le decimos gracia? Porque gracia es un favor de Dios no merecido, no provocado por nosotros. La gracia es un favor de Dios, un regalo de Dios, una bendición de Dios, no provocada y no merecida por nosotros. ¿Qué cosa es aquello que no es provocado ni merecido por nosotros? Que Dios nos entregue su amor y que podamos vivir sobre la base de su amor. ¿Qué estamos diciendo? Para nosotros crecer como cristianos, necesitamos nutrirnos del amor de Dios. Eso es lo que estamos diciendo. Necesitamos nutrirnos del amor de Dios. Los medios de gracia que Dios ha establecido nos comunican ese amor de Dios. ¿Cuáles son los medios de gracia? Como decíamos la semana pasada, la palabra de Dios, la oración, la comunión del pueblo en la iglesia, sus canciones, la adoración de los santos, ¿verdad? Son 5, vamos a decirlas otra vez, son 5, mira. La palabra de Dios, la comunión de los santos en la iglesia, ahí se da adoración, canción, etc. Número uno, la palabra de Dios, eso incluye todo lo que es predicación, enseñanza, meditación en la palabra, etc. Eso es número 1. Número 2, comunión de los santos. Y ahí se da todo lo que es nuestro compañerismo, nuestras canciones, nuestro vivir juntos en adoración. Ese es número 2, la comunión de su pueblo. Número 3, la oración. Y número 4 y 5 son los sacramentos, que es la Santa Cena y el bautismo. Repetimos una vez más. La palabra de Dios,
la comunión de los santos, la oración, la Santa Cena y el bautismo. Estos son, ¿y por qué son estos? Y bueno, ¿y por qué son estos? Porque cuando usted lee la palabra de Dios y oye las palabras de Jesús y lo que Él nos dejó y la práctica de los apóstoles, estos son los 5 medios que vemos que se repiten a través de los cuales Dios obra en nuestras vidas. Y Dios obra en nuestras vidas con su gracia. Por eso le llamamos que son medios de gracia. Medios a través de los cuales Dios nos ama, nos alimenta con su amor. ¿Recuerdan cuáles son las 2 ilustraciones que utilizábamos? Siempre estamos utilizando, tratando de usar ilustraciones, ¿verdad? Metáforas, podemos decirles, para comunicar las verdades espirituales. ¿Cuáles son las 2 que hemos mencionado? A ver, si se acuerda alguien, para el medio de gracia. Y cuando decimos ilustración o metáfora es cuando decimos, bueno, el medio de gracia es algo así como, ciertamente decíamos la comida de gracia, como una comida. Ciertamente, la cuchara hablamos cuando hablamos de la fe. Cuando hablamos de la fe. La comida es, ¿verdad? El plato con una comida es como el medio de gracia. Dios nos quiere alimentar con su amor. Los medios de gracia es como un plato de gracia, como una comida de gracia, a la cual tenemos que ir a comer, a nutrirnos, porque en ella Dios nos alimenta. A través de ella recibimos nuestra nutrición espiritual. Utilizamos otra ilustración. El medio de gracia es algo así como una puerta. Una puerta hacia adentro de una habitación, una puerta que se abre a una habitación donde la persona más poderosa, más hermosa, más bella, más gloriosa y que más nos ama está allí para reunirse con nosotros. ¿Cómo nosotros viviríamos en cuanto a nuestra vida de oración, de la palabra, de buscar la comunión con los hermanos, de los sacramentos, si pensáramos en ellos como puertas a través de las cuales entramos a deleitarnos en la presencia, la belleza y el amor de Cristo hacia nosotros? ¿Por qué decimos esto? Porque a veces nosotros pensamos en los medios de gracia. Tomemos, por ejemplo, la oración o leer la Biblia como simplemente una tarea más que hay que cumplir, ¿verdad? Un chore, como se dice en inglés, oh, I gotta do this chore, ¿no? Tengo que sacar la basura, tengo que, no sé, lavar los platos, tengo que estudiar. No son cosas que necesariamente esperamos con un placer, con una verdad, con un deleite. Y a veces nos pasa así con los medios de gracia. Ay, no he orado, tengo que orar porque de alguna manera es mi deber. Y es verdad que es nuestro deber ir a la iglesia, al orar, etc. Pero, la forma en que Dios quiere que nos relacionemos, que utilicemos, que usemos los medios de gracia, va más allá de simplemente verlos como una tarea o un deber a realizar y cumplir. Sino quiere Dios que los veamos como una forma y una venida a través de la cual nos ponemos en intimidad con Él y Él nos comunica su amor, su fuerza, su visión, ¿verdad?, para nuestra vida. ¿No es eso diferente? Correcto. De esa manera podemos comenzar a deleitarnos en Él, ¿verdad? Habiendo dicho eso, hermanos, vamos entonces a mirar algunos pasajes. Vayamos a Romanos capítulo 10, mirando entonces a la palabra como medio de gracia, puerta de gracia, comida de gracia. Romanos capítulo 10. Ahí en Romanos capítulo 10 vamos a leer comenzando en el versículo comenzando en el versículo 14 hasta el 17. Dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17 ahora y clave. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Se fijan? La forma en que nosotros vamos a poder vivir nuestras vidas cristianas es a través de la fe. ¿Qué cosa es la fe? La fe es confianza en Dios. La fe nos ayuda a confiar en Dios, a recibir de Dios, ¿verdad? Eso es la fe. Para nosotros poder vivir nuestras vidas cristianas, tenemos que confiar y creer en Dios. Por eso que dice la palabra de Dios, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de toda buena dádiva. Para nosotros poder vivir entonces necesitamos fe, que es confianza, creer en Dios, recibir, venir a Él en confianza, ¿verdad? Ahora, se fijan que este pasaje dice, y la fe viene por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios entonces es un medio, un vehículo, a través del cual Dios produce, causa, activa, ¿qué? La fe en nuestros corazones. ¿Ok? Por eso es que decimos que uno de los medios de gracias es la palabra. Porque a través de esa palabra que viene a mi vida escuchada, mi corazón se abre en fe para recibir. ¿Cuál es el problema del hombre? El problema del hombre en su raíz es la incredulidad. Que no creemos en Dios, que no confiamos en Él. Tenemos reservas acerca de Dios. Por ejemplo, Adán y Eva, ¿recuerdan cuál fue la tentación de Satanás hacia Adán y a Eva? Con que Dios te ha dicho tal cosa. No, Dios está escondiéndote algo. ¿Verdad? Dios había dicho, no comeráis de este árbol. Esa era la prueba, ¿verdad?, que Dios tenía ahí para Adán y Eva en cuanto a la obediencia hacia Él. Y Adán vino a tentar al hombre acerca de la palabra que Dios había dado, que tenía que ver con con el carácter de Dios. Satanás cuestionó el carácter de Dios que había sido dado en su palabra. El problema es, vamos para ¿verdad?, decirlo en otras palabras, Satanás le dijo a Adán y a Eva, lo que Dios está escondiéndole la realidad, que si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a ser como Él y van a estar en una mejor condición. Ahí vino la mentira. Se van a abrir sus ojos y van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que causó Satanás acerca de su palabra, la palabra de Satanás, fue cuestionar la palabra de Dios. Y entonces el hombre, Adán y Eva, cayeron en una incredulidad hacia Dios. ¿Se fijan? En esa incredulidad pecaron. Por eso decimos que la raíz de todo pecado es incredulidad. ¿Por qué es que nosotros nos separamos de Dios? Porque no le creemos, porque no confiamos en Él. Cada vez que somos arrastrados, ¿verdad?, tras nuestros pecados, ídolos, en una dirección contraria a Dios, es porque de alguna manera nos hemos cuestionado en nuestro corazón la palabra de Dios. Y entonces en incredulidad nos apartamos tras nuestros ídolos. ¿Se fijan? Eso es lo que hizo Adán y Eva. Se apartó de Dios y así quedó en tinieblas, en pecado. El Señor nos salva a través de su palabra, pero esta palabra ahora es la palabra de paz del Evangelio. Y nosotros sabemos que esta palabra tiene que ver con que Dios ha venido a rescatarnos de nuestra oscuridad, de nuestra separación de Dios.
Él actuando activamente, haciendo algo a nuestro favor. Esa es la palabra de paz, de reconciliación del Evangelio, que dice que Dios ama al pecador y que yo puedo entonces reconciliarme con Él, recibiendo y confiando su provisión en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Por eso es que ahora venimos a ser salvos. ¿Qué quiere decir ser salvos? Ser reconciliados con Dios. Por el pecado hemos estado separados de Dios. La Biblia le llama a eso estar muertos en delitos y pecados, separados de la vida de Dios. Pero Dios provee a Cristo por nosotros. Nosotros merecemos separarnos de Dios y morir la justa paga por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte. Pero Dios entregó a su Hijo, Cristo dio su vida como sustituto por nosotros los pecadores. Y esto lo hace en amor. El amor da, se entrega para beneficio de otro. Y esto es lo que ha hecho Dios en amor. Esa palabra de Dios en Cristo de reconciliación para el pecador causa fe. ¿Estamos sin fe en un momento determinado? Y al escuchar esa palabra y recibirla, el Espíritu Santo la ilumina en nuestra mente y corazón, que hace que nos veamos necesitados de ella, que hace que veamos nuestros pecados, la provisión de Dios en Cristo Jesús, su bondad y su misericordia, y que en vez de seguir corriendo en rebeldía contra Dios, ahora nos volvamos a Él en arrepentimiento y fe, diciendo: oh, creo en ti, en tu Hijo, a mi favor, sálvame. Ahí está el instrumento, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, causando y levantando por el poder del Espíritu en nuestras vidas fe para poder ser unidos con Él. ¿Unidos a qué? A su amor en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Este es un medio de gracia, la palabra de Dios, que tiene que ver con la persona y la obra de Cristo Jesús. Y dice aquí, ¿verdad?, el apóstol, que es por ella, por el oír la palabra de Dios, que la fe entonces es producida. Vamos a ver otro pasaje. Vayamos ahora a Primera de Pedro. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Dice así. Primera de Pedro 1, comenzando en el 23. Primera de Pedro 1, comenzando en el 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. ¿Se fijan? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Se fijan? Somos renacidos. ¿Cómo es que alguien? Habíamos dicho que la condición del pecador separado de Dios es muerte espiritual. Así lo describe la Biblia. ¿Cómo es que alguien pasa de muerte espiritual a vida en Cristo? La Biblia le llama a esto el renacer, el nacer de nuevo, el nuevo nacimiento o el nacer de arriba. ¿Cuál es el instrumento, el medio de gracia que Dios usa para hacernos renacer? La palabra de Dios. La palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios pone entonces en mi mano la cuchara. Como decía, la cuchara vacía que dice: oh Dios mío, yo no tengo en mi vida, pero la vida está en Cristo y ahora la recibo. ¿Verdad? Entonces utilizo la fe, que es una cuchara o una mano vacía, que simplemente se extiende para recibir lo que se le ofrece. Por eso es que la Biblia dice que somos salvos por fe, no por obras
para que nadie se gloríe. Porque la fe no es una obra que yo traigo delante de Dios para merecer, ganar, meritar el favor de Dios, sino simplemente es el reconocimiento de que no tengo nada en mí, que no soy digno ni merecedor, pero basado en la bondad y el amor de Dios manifestado en Cristo, pido ahora y confío: Señor, reconozco que soy un pecador y que has entregado a Jesús en amor para salvarme a mí. Sálvame, ten misericordia de mí. Esa es la fe, que clama así a Dios, y de esa manera somos renacidos. Venimos a vida. ¿Por qué venimos a vida? Porque somos unidos a la vida de Dios en Cristo Jesús. Somos unidos a Cristo Jesús. Y vamos a ver qué significa eso. Continuaremos. Somos unidos a el amor de Dios en Cristo Jesús por nosotros. Y esto es una simiente incorruptible, porque nunca varía ni cambia. Nosotros cambiamos, dice aquí, nuestra gloria. Nosotros somos débiles, fallamos, somos fluctuantes, variantes, pero el amor de Dios en Cristo no varía. Es firme, es fiel, es constante, es permanente. Por lo tanto, somos renacidos siendo plantados como una planta, como un árbol, como una flor, plantada en la rama, en el terreno del amor de Dios en Cristo Jesús a nuestro favor. De esta manera somos entonces reconciliados con Dios. Y de esta manera Dios continúa alimentando nuestras vidas con su amor. Por eso dice el capítulo 2 entonces, de 1 de Pedro 1, el capítulo 2 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Se fijan? ¿Cómo es que crecemos en la vida cristiana y en nuestra salvación? A través de la palabra, que aquí se nos es presentada como una leche, ¿verdad? No adulterada, es decir, pura, saludable, nutritiva. Por esa leche espiritual que nos comunica el Evangelio, el amor de Dios en Cristo Jesús, nosotros crecemos, somos purificados, limpiados, santificados. Por eso dice, también dice el versículo 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, la bondad del Señor. Al haber gustado la bondad del Señor en Cristo Jesús, al haber gustado y haber venido a discernir el amor de Dios en Cristo Jesús, lo deseamos, lo queremos. Y esto tiene una influencia purificadora y que madura nuestras vidas espirituales. ¿Okay? Vamos entonces a propósito dice, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Okay? Decíamos la semana pasada, y vale la pena repetirlo, que en la Biblia la salvación se habla desde tres términos o tres aspectos o ángulos diferentes. Por ejemplo, el aspecto pasado, cuando yo creí en Jesucristo, en su amor por mí y en la satisfacción de mis pecados a través de su muerte y su resurrección, yo fui salvo. Tiempo pasado. El Señor me aceptó, me recibió, me selló y me adoptó como un hijo. Eso es salvación, tiempo pasado. Ya allí soy salvo. Indiscutiblemente soy un hijo de Dios. Ahora, esa salvación pasada tiene repercusiones presentes. ¿Cuáles son las repercusiones presentes de esa salvación en tiempo pasado, cuando yo creí, recibí, confié en Cristo Jesús? Las repercusiones son que el amor de Dios es purificante y transformador. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que
permanecemos en el conocimiento de su palabra, en el amor de Dios en Cristo Jesús, esto nos transforma, nos purifica. Y esto es lo que le hemos llamado en el tiempo presente ahora, nuestro caminar de santificación, que es imperfecto. Nunca llegamos a la perfección, pero ciertamente podemos crecer en Él, en frutos de obediencia y del Espíritu. ¿Por qué? Por amor. Porque Él nos ha amado. Porque el amor de Dios en Cristo Jesús me gana para la vida de Dios y para el carácter de Dios, lo cual empieza a mover y a transformar mi vida en la misma manera. Ese es el aspecto presente. Por eso dice, para que crezcáis por ella para salvación. No es que obedeciendo, siendo transformado, vamos entonces a merecer la salvación. No. Ya hemos sido salvos en tiempo pasado, pero esa salvación tiene ocasiones presentes, que es esa transformación progresiva, esa transformación gradual, ese cambio que comienza a darse, a veces más lento, a veces más rápido, en la vida de un creyente, de un cristiano. Y es un cambio que nos lleva a reflejar en nuestra vida el mismo amor que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. Hemos hablado de un tiempo pasado, tiempo presente. También hay un aspecto futuro de la salvación. En el tiempo pasado somos librados de la culpa y la penalidad de nuestro pecado. ¿Qué quiere decir eso? Tiempo pasado yo era culpable delante de Dios y la pena y el castigo era la condenación, la muerte y el infierno. Pues el Señor, cuando yo recibí a Cristo hace 7 meses, hace 1 año, hace 10 años, cuando era un niño, allá en aquel momento Cristo me absolvió. Dijo, tú eras culpable delante de mí y merecías el castigo de la muerte, el infierno, pero ya quito eso de sobre ti. ¿Se fijan? Eso pasó en el momento pasado cuando creímos en Jesús. Allí fue quitada de nuestras espaldas la culpa y la condenación y el castigo del infierno. En el presente, ¿de qué somos librados? Somos librados en el presente, ciertamente progresiva, gradual, ¿verdad? En diferentes grados del poder del pecado. Pero el pecado siempre está con nosotros. No llegamos a un momento y decimos, ya no tengo pecado. Ya estoy sin pecado, ya no peco, no. Lo que sucede ahora es que ese poder del pecado ahora empieza a ser restringido por la presencia de Dios en nuestras vidas. La manifestación de su amor en nosotros a través de la fe. Y esto empieza a moldear, a restringir, ¿verdad? A minimizar, a echar a un lado, a luchar contra el pecado que vive en nuestros miembros. En el futuro, ¿de qué vamos a ser librados o salvados? Finalmente ya de la presencia del pecado. Ahora en este momento no somos librados de la presencia del pecado, sino del poder de él. ¿Verdad? El Señor empieza a ayudarnos a poder ganar victoria sobre el poder del pecado en nuestras vidas. Adelante, Miguel. Es ahí, por eso es el versículo que dice que el poder del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, de la cual hemos sido librados ya en el pasado. Lo que es, el cristiano vive no para ganar vida, porque ya fuimos librados de ella. El poder del pecado es la ley, porque la ley nos condena. No que la ley sea mala, sino que la ley dice, debieras ser santo y amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo, pero nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Por lo tanto, la ley siempre nos acusa y nos condena. Cristo viene y se interpone entre la ley y nosotros. Y la condenación justa de la ley cae sobre él. Por lo tanto, a la condenación justa de la ley cae sobre él, ya no estamos bajo el poder de la ley condenatoria.
y podemos entonces ser libres para dar frutos para Dios en novedad de vida. Eso es Romanos capítulo 7. Si después quieres abundar un poquito más, Romanos 6 y 7 te llevan a esa verdad de cómo hemos sido librados del castigo, del poder de la ley, del castigo, de la condenación de la ley, para poder dar vida para Dios. Vamos a leerlo un momentico, vale la pena ya que lo estamos mirando. Ahora vayamos a Romanos capítulo 7 para que vean las dinámicas de cómo es que esto funciona. En Romanos 7, versículos 5 y 8 dice: porque mientras estábamos en la carne, ¿qué quiere decir estar en la carne? Estar separados de Cristo. Estar muertos en delitos y pecados. Dice, versículos 5 de Romanos 7. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y esto es difícil de comprender, porque ¿cómo es que algo bueno como la ley obra en el pecador separado de Cristo lo que no es bueno? Es decir, que yo le diga a un pecador separado, no tiene el Espíritu de Dios, no ha nacido de nuevo, ¿verdad? No ha sido regenerado en Cristo Jesús, y que yo simplemente le hable la ley. Por la ley queremos decir los mandamientos, ¿verdad? De la ley. El que yo le diga solamente a ese pecador: tienes que amar a Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta número 1. ¿Le estoy diciendo algo bueno? Sí. ¿Le pide Dios esto a sus criaturas? Sí. Todo eso es así. ¿Hay algún problema con lo que Dios pide o con la ley? Ninguno. ¿Dónde está el problema? ¿A quién le estoy pidiendo yo lo que es santo, justo y bueno? ¿A quién? A un pecador separado de Dios, sin el Espíritu de Dios. A un cadáver, pudiéramos decir, porque está muerto en pecado. Piensen en esta ilustración. Por eso es que las ilustraciones siempre... ¿Cuántos de nosotros el sol nos es saludable en moderación, verdad? ¿Qué vitamina es la que da el sol? La vitamina, la D. Oye, las iguanas deben tener mucha vitamina D, ¿verdad? Porque yo veo que siempre están ahí cogiendo sol. Ahora, se fijan, nosotros los vivos, el sol nos es saludable. Ahora, ¿qué pasa cuando usted pone un cadáver al sol? No hay ningún problema con el sol. Tiene la misma vitamina D, el calor, todo lo que sería bueno, nutritivo y saludable para la vida. El problema es que le está dando un cadáver. Por lo tanto, la influencia que tiene el sol en un cadáver es descomponerlo, mostrar la muerte que hay en él. Ok, la ley es el sol, vamos a decir, de la perfección moral de Dios. Que la criatura moral debiera rendirle a Dios. La ley pide el culto que la criatura moral debiera rendirle a Dios. Pero la criatura que no ha nacido de nuevo, quiere decir que no ha creído en Cristo, que no ha recibido el Espíritu de Dios, está muerta, es un cadáver espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo bueno que le viene de Dios, en su corazón la criatura moral lo resiste. Moral en el sentido de la criatura, el hombre, que es un ser moral, ¿verdad? Separado y en rebeldía de Dios, resiste los preceptos de Dios. ¿Por qué? Porque se ve, cada vez que Dios le dice, debes hacer esto, esto y aquello, se ve culpable. Y al hombre natural no le agrada sentirse, ¿qué? Culpable. Y por eso es que se justifica. Y esto lo vemos de una manera bien práctica y bien clara. Cuando tú le preguntas a alguien, las personas siempre dicen que son ¿qué? Buenas personas. Sí, es verdad, yo tengo muchos errores por aquí. Si tú ves una persona que por muchos lados reconoce sus errores, pero yo he sido un buen hijo. Pero siempre hay algo que la persona busca, una isla en ella, de su propia justicia para justificarse.
Por lo tanto, cuando la persona está haciendo eso, cuando ese es el proceso espiritual y moral de la persona nunca puede recibir perdón de Dios y salvación. Porque el perdón de Dios es para aquellos que reconocen que su culpa. Por lo tanto, la muerte del pecador radica en incredulidad. ¿Y por qué incredulidad? Porque no ve la necesidad de un Salvador por sus pecados. Porque siempre está tratando de cubrir con sus propios argumentos, excusar sus faltas y sus pecados delante de Dios. En vez de decir, no, Dios, tú tienes razón. Aunque en el plano humano, a propósito, aquí hacemos una salvedad. En el plano humano podemos hablar de personas buenas, buen hijo, buen padre, buenos ciudadanos, etc. Eso vale, ¿ok? En el plano humano, debajo del sol. Pero el problema está con el pecado, es delante de Dios. Que delante de Dios, presentándonos delante de su santidad, de su luz perfecta, moral, que nos taladra y nos llega hasta lo profundo y nos muestra delante de su justicia y su perfección que nosotros no llegamos. Que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta? No importa el tamaño o la cantidad de pecados. En esto se utiliza la ilustración, varias ilustraciones. Una, por ejemplo, es que, ¿cuántos de ustedes han jugado al tiro blanco eso con una flechita? ¿No han visto que se ponen verdad? Bueno, si ponemos el tiro blanco ahí, todos podemos llegar y tirarle. Pero si lo ponemos, vamos a decir, en la calle Cotter Way, ¿verdad? Algunos van a tirar y a lo mejor algunos van a llegar hasta la mitad del parqueo, ¿verdad? A lo mejor algunos, no sé, a lo mejor llegan y le dan a la pared de la iglesia. Pero otros la flechita se va a caer aquí mismo, a lo mejor, o allí. Vamos a poner en el plano humano, vamos a decir, una prostituta tiró sus mejores esfuerzos y la flechita es una persona muy inmoral, vamos a decir, en verdad, desde el plano humano, y se le cayó la flechita. A lo mejor hay otra persona que, verdad, que es muy moral, fiel en su matrimonio, buen ciudadano, va a tirar su flechita moral y en el plano de moralidad, la flechita llega más lejos que la de la prostituta, pero el blanco es que la medida es la santidad y la justicia de Dios, que es perfecta. Ese es el blanco, esa es la medida. ¿Qué pasa? Que todas las flechitas que se caen por el camino. Por cuanto todos hemos pecado. En inglés lo dice de una manera más que compagina con esto del blanco. For we have all sinned and fall short of the glory of God. So todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Ninguno llegamos a conformarnos a lo que Dios demanda de la criatura. El hombre natural, sin el Espíritu de Dios, sin Cristo, delante de ese blanco, delante de esa ley, de esa luz, lo que hace es que la huye, porque sus obras son malas. Porque en su corazón de corazones hay culpabilidad, aunque el hombre no lo confiese y no lo reconozca. Y sin el Espíritu de Dios no hay vida para poder reconocerlo y voltearnos a la reconciliación de Dios. Es por eso que se convierte la ley que es buena en un poder para el pecador que hace que su pecado, ¿qué? Prolifere. Porque no lo puede salvar. Solamente lo persigue en juicio. Es como un perro que te persigue en juicio y no te puedes zafar de él. En algún momento lo que hace es que odias a ese perro. Como le pasó a Martín Lutero, ¿verdad? Estamos celebrando los 500 años de Reforma. Queremos poner la película otra vez para los que no la han visto. Martín Lutero era un monje que se esforzaba por querer ganar el favor de Dios. Y él decía, mientras más yo me esforzaba y más esfuerzos hacía y más yo me deprivaba yo mismo de sueño, de comida, para ver si podía zafarme de mi corrupción y de mi pecado, más oía, siempre me perseguía mi pecado. Y en algún momento llegué a odiar a Dios, decía que no me daba un respiro.
¿Se fijan? El hombre bajo la ley de Dios, sin la luz del evangelio, del perdón y la misericordia y el amor de Dios para perdonar a pecadores, solamente bajo el juicio de la ley, lo que hace es odiar a Dios. Y es por eso que es el poder del pecado. Qué interesante, ¿verdad? El poder del pecado. Ahora miren lo que dice en Romanos 7. Dice, una vez más, 5 y 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, ya sabemos cómo es, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Estamos libres de la ley. ¿Quiere decir que estamos sin ley? No. No estamos sin ley. Y ahí es donde algunos hierran. Y erran aquellos que creen que la ley de Dios no tiene un lugar en la vida del creyente. Y erran aquellos que creen que el creyente ahora no tiene que ver nada con la ley moral de Dios. Lo que Dios hace ahora es que nos ha librado del poder de la ley. ¿Qué quiere decir que nos ha librado del poder de la ley? La ley que en su juicio condena. El poder condenatorio de la ley. Dios nos ha librado del poder condenatorio de ella. ¿Pero para qué? Fíjense. Dice, pero estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Qué quería decir? El hombre natural está bajo la obligación, como toda criatura, de rendirle culto a Dios conforme a la ley. ¿Qué quiere decir eso? De amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. El que no rinda ese culto es culpable, es enjuiciado por Dios y es condenado. En Cristo Jesús, esa culpabilidad, ese juicio y esa penalidad es eliminada. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿Dios obvia su justicia y sus demandas? No. Las carga en la persona ¿de quién? De su hijo. De su hijo. Todo lo que la ley demanda, Dios interpone a un mediador entre nosotros y Él. A Dios hecho hombre, a Cristo Jesús, a Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, encarnado, hecho hombre, que vino en carne, ¿para qué? Para tomar nuestro lugar. No es que Dios le pase a la justicia de su ley por alto, no. Su justicia debe ser vindicada. Él no va a pasar por alto su demanda justa y santa de que el hombre debe amarlo a Él y debe amar a su prójimo. De una manera íntegra, intachable. Él no pasa por alto eso. Sino que pone a un sustituto que vive la vida que nosotros debemos vivir delante de Él. Cristo cumple las demandas de la ley de vivir perfectamente delante de Dios en amor y a favor del prójimo. Y no solamente cumple eso, la ley también decía, el que no lo haga muere. Pues Cristo también muere la muerte que nosotros merecemos morir debajo de la ley. Nosotros decimos dos cosas. Cristo vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir y murió la muerte que nosotros merecemos morir. Todo eso lo hizo y le entregó por amor a nosotros, pecadores que no lo merecemos. Cuando nosotros creemos en Cristo, la justicia de Dios en Cristo es cargada a mi favor. De tal manera que yo quedo librado de culpabilidad y la penalidad del pecado. Y al quedar librado de la culpabilidad y de la penalidad del pecado, ahora puedo comprender, discernir y deleitarme en el carácter de Dios a mi favor. ¿Qué quiere decir eso? El Dios que me llama a amarlo a Él y amar al prójimo es el Dios que ha proveído a uno que lo ama a Él y al prójimo a mi favor. Esa es la ley moral de Dios. ¿Qué quiere decir ahora? ¿Que ahora ya yo no tengo nada que ver con esa ley moral? No.
que ya esa ley no me condena. Y al no condenarme, ahora Dios me justifica y me dice, el cumplimiento de esta ley, yo te la entrego, es toda tuya. Estás cubierto con este favor de mi gracia. Yo ahora te trato como si fueras alguien que me ha amado a mí con todas tu fuerza y que ha amado al prójimo perfectamente. Pero yo no lo he hecho. ¿Cómo es que me vas a tratar así? Porque Cristo lo hizo. ¿Y qué sucede entonces? Eso es la manifestación de la gracia y del amor de Dios. ¿Y qué pasa con eso? Que esa libertad de la gracia de Dios gana mi corazón para vivir y reflejar el mismo carácter con que Cristo ha vivido a nuestro favor. Por ende, la ley moral, ¿en dónde? En el corazón. Por eso decimos que no estamos sin ley. Porque aquella ley que Dios demandaba, que me condenaba, que Cristo cumple, ahora entonces la puedo ver como una justicia que es mía. Es mi identidad. Es a mi favor. ¿Quién yo soy ahora, justo y santo en Cristo Jesús? ¿Quién yo soy ahora, un hijo amado en Cristo Jesús? ¿Un siervo de la justicia? Ahora ya esa ley no me condena. Y ahora puedo yo ver algo que antes mi rebeldía contra Dios no me permitía ver. Y es que la belleza de la santidad y de la gloria de Dios en Cristo Jesús, la belleza de la ley de Dios, ya no me condena. Es mía, es quien yo soy, es mi vida. Es algo así, y aquí podemos utilizar diferentes ilustraciones, pero yo no sé cuántos de ustedes, estoy seguro, tuvieron una asignatura que ustedes llegaron a odiar porque no tenían problema con ella y no la podían pasar o la suspendían o no sacaban buena nota, etc. Imagínense ustedes que el maestro viniera y dijera, oye, ya tienes 100 en el examen, no te preocupes. Tienes 100 en este examen, no te preocupes ya más por la nota. Todo el crédito del examen es tuyo. Ahora descubre de qué se trata esta asignatura. Tienes la libertad de tomarte todo el tiempo. ¿Pero cuánto tiempo tengo? ¿Un semestre? Tengo... No, toda la vida. Puedes pasarte toda la vida descubriendo, poco a poco, de qué se trata la química, de qué se trata la matemática, de qué se trata la física. ¿Ok? Esto es lo que hace Dios. Ahora Dios nos dice, toda la demanda de la ley, no te preocupes más por cumplirla, ya tienes la nota de la ley. Eso es lo que quiere decir que somos justificados, declarados no culpables, absueltos, pero no solo declarados no culpables, absueltos, sino declarados justos en Cristo Jesús. Pero yo no soy justo en mí mismo. Lo único es que por la fe Dios me declara justo, me pone una nota que yo no merezco y la nota es perfecta. Al darme esa nota perfecta, Dios me atrae a su carácter. Despierte en mí un amor por su carácter, porque el carácter de Dios que la ley lo revela, Dios en Cristo Jesús lo movió a mi favor. En otras palabras, la ley desplegada en Cristo, cumplida en Cristo, me ha salvado. Que es el amor de Dios a mi favor. Y cuando yo permanezco entonces en esa libertad de la ley, quiere decir de su condenación, en posición para poder ser recibido por Dios, pero no libertad de no tenerla y de no relacionarme con ella. No, es una libertad ahora regalada por el Espíritu, a través de la cual comienzo entonces a dar frutos en ella. Es lo que dice el pasaje, Romanos capítulo 7. Dice,
Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Cuál es el régimen viejo de la letra? Hoy aquí está la prueba. Tienes que pasarla con 100 puntos para que yo te acepte. Es lo que dice la ley. Si obedeces, vives. Si desobedeces, eres maldito. Ahora el Espíritu dice, yo he puesto a Cristo por ti y Él ha cumplido el examen. Ya tienes 100. Acércate ahora a mí y descubre que esto es deleitoso. Porque es mi vida y mi amor por ti. Deja que te llene. Recíbelo. ¿Te fijas? Y ahora entonces venimos a dar fruto. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que venimos a cumplir la ley ahora como cristianos? No, nunca perfectamente. Pero comenzamos a dar fruto en ellas. Empezamos a despejar una ecuación aquí. O a ver cómo hacer alguna actividad, una operación. Comenzamos a amar a Dios. Comenzamos a amar al prójimo. Es la ley escrita en nuestro corazón. ¿Y por qué comenzamos a hacerlo? Por la fe. Porque cada vez que nos aceptamos, oímos que ya somos justos y que ya somos perdonados. Se fijan entonces, hermano, Dios habla de una manera legal en cuanto a nuestra salvación, pero la manera legal del veredicto de que ya has cumplido con los requisitos muestra el amor de Dios. Porque la manera legal de justicia es la vida de Dios. ¿Cuál es la vida de Dios? El amor. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo viven en amor. Y dice la Biblia que el amor es el vínculo perfecto. Lo que hace Dios en Cristo Jesús es justificarnos legalmente, nos da la nota legal para que nos deleitemos en amor. ¿Se fijan? ¿Entendemos eso? Sí. Es decir, no es simplemente, ciertamente hay un aspecto legal de la justificación. La declaración, tú eres culpable, yo pongo a Jesús a tu favor, ya no eres culpable. Ahora, como Jesús es, tú eres delante de mí. Pero eso tiene implicaciones ¿qué? Prácticas morales y espirituales. ¿Por qué? Porque eso que es el Evangelio es la forma que describe el amor de Dios a mi vida. Que Dios en Cristo Jesús ha proveído todo lo necesario para traerme a comunión con Él. Para poder ver su amor, que Dios utiliza todos sus recursos de justicia, de santidad, para rescatarme. Y como Él utiliza todos sus recursos de justicia y de santidad en Cristo Jesús para rescatarme, cuando Él lo hace, esto impacta mi vida de tal manera que yo ahora, que soy declarado como uno que lo posee todo en Cristo, puedo ahora comenzar a utilizar los recursos que Dios comparte conmigo gratuitamente y por gracia con los demás. Y de esta manera reflejo el carácter de Dios. Amaos unos a otros así como Dios en Cristo os ha amado. Vayamos un momentico y terminamos con este pasaje. Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Se fijan? La palabra de Dios no solamente nos reconcilia con Dios, sino también nos santifica. ¿Se fijan? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra como un medio de gracia, ¿para qué? Para santificarnos. ¿Qué quiere decir santificarnos? Consagrarnos a Dios. Separarnos para Él. Ayudarnos a vivir en una forma que es agradable a Dios, compartiendo y participando en la vida de Dios.
La palabra de Dios nos santifica. Ahora, fíjense un poquito más de explicación con respecto a la palabra de Dios. Dice ahora un poquitico más abajo en Juan 17, vamos a llevarlo al versículo 22. Dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se fijan? Dios ha compartido en Cristo Jesús su gloria. Ahora, ¿qué cosa es la gloria de Dios? La gloria de Dios es, pudiéramos decirlo de esta manera, las perfecciones de Dios y su carácter por nosotros. La ley de Dios nos revela la gloria de Dios. ¿En qué sentido? Nos revela que Dios es santo, justo, perfecto, pero no tiene poder para hacer más nada en nosotros. Por eso es que en el monte Sinaí, cuando ustedes van allá, cuando Dios revela su santidad y sus mandamientos y da aquel pacto de la ley, y el que no haga esto morirá, nadie podía acercarse. Las personas en el antiguo pacto, cuando Dios se bajó a aquella montaña del monte Sinaí y dio la ley, los mandamientos, los enunció y dijo, el que lo traspase muere y es maldito. Cundió el terror en la vida de los hombres, ciertamente, porque vieron la santidad, una gloria que no podían ver, porque Dios es tan santo y yo no, y no puedo acercarme entonces. Pero ahora pasamos a Cristo Jesús, y no al monte Sinaí, sino al monte Calvario y al monte de Sión, donde ese Dios que demanda la muerte y la condenación del que traspasa su ley, derrama su ira santa sobre la persona de Cristo. Y ahora entonces revela su gloria para salvarme. Todos sus recursos de santidad y de justicia son satisfechos en la persona de Jesús, de tal manera que ahora sí puedo ver la gloria de Dios, porque es una gloria que me dice, acércate que yo te perdono, confía y recibe. Eso es lo que vemos en Juan capítulo 1. En Juan capítulo 1, que es en lo que comienza este libro, dice el apóstol Juan, hablando de la gloria de Dios, dice, Juan capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Se fijan? Gloria como del unigénito del Padre. ¿Y de qué está llena esta gloria? ¿De qué está llena esta gloria? ¿De qué? De gracia y de verdad. ¿Se fijan? De gracia y de verdad. Dice después el 16, porque de su plenitud, de la plenitud de Cristo tomamos todos. ¿Y qué? Y gracia sobre gracia. La gloria de Dios que no podíamos ver en el Sinaí, que nos condenaba, es esa gloria que en Cristo Jesús ahora es cumplida en toda justicia para salvarnos. Todo el poder de Dios y su belleza y su justicia que no podíamos tolerar porque era demandada de nosotros, al ser cumplida en Cristo, ahora el músculo de Dios en su justicia, en su santidad y su gloria es movido a nuestro favor. Y nos recibe entonces ¿cómo? En gracia. Y en gracia sobre gracia. Por eso dice, versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Se fijan? Por eso, hermanos, después también en 2 de Corintios, en 2 de Corintios 3, para poder hacer estas conexiones que ustedes vean, 2 de Corintios 3 dice, el versículo 18 de 2 de Corintios 3, por tanto nosotros todos,
mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿la qué? La gloria del Señor. ¿La qué gloria es esta? La gloria del Sinaí, las demandas de la ley bajo pena de muerte. No, sino la gloria de Dios ya cumplida en ¿quién? En Cristo Jesús a nuestro favor, que es gracia. Gracia sobre gracia, que es el favor de Dios que ha movido todo su poderío de justicia y santidad en Cristo Jesús para salvarme. Ahora puedo contemplar la gloria de Dios, su santidad, la hermosura de la santidad en su tabernáculo, en Cristo Jesús. La santidad en Cristo Jesús que ahora es a mi favor. Y dice que cuando la contemplamos así, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria. Por eso ahora es, como dice Miguel, que la deseamos. Por eso ahora es que sentimos un nuevo deseo e inclinación hacia los caminos de Dios y hacia la santidad. Por muy imperfectos y muy asediados que podamos ser por nuestra carne, hay un nuevo sentir, una nueva afección. Pero ¿de dónde viene ese nuevo sentir, esa nueva afección? De mirar ¿a quién? A la gloria de Dios en Cristo. No de mirarme a mí. Cuando me miro a mí, ¿qué pasa? Que le pasa como a Pedro, que me hundo. Ese es el problema con muchos predicadores hoy, que nos quieren que nosotros nos miremos a nuestra justicia. Y que nosotros miremos a nuestra santidad y que nos esforcemos para vivir en santidad. El poder para la santidad no viene de mí, ni de mis disciplinas, ni de mis esfuerzos, sino viene de mirar y contemplar la gloria de Dios en Cristo Jesús a mi favor. Los medios de gracia, Dios me comunica esta gloria. Y a través de los medios de gracia somos fortalecidos en el poder de Dios para poder entonces vivir cada día más y más en santidad, en obediencia, que es en amor. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. Por eso le decía que es el amor de Dios, el favor de Dios, el amor de Dios no merecido que el medio de gracia comunica. Allí en ese amor de Dios que nos dice, yo Dios te amo, yo Dios Padre te amo como he amado al Hijo. La misma comunión de amor que tengo con el Hijo es la que ahora tengo contigo por la obra de Cristo a tu favor. Esto hace que nosotros seamos ¿qué? Arraigados y cimentados en amor. Versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Se fijan? ¿Cuál es la unidad de los creyentes? Que podamos venir es una unidad en la fe. ¿Se fijan? Es una unidad donde nosotros venimos a ser perfeccionados ¿en qué? En fe, en nuestro entendimiento. Nunca vamos a venir a una perfeccionamiento moral donde ya no hay pecado en esta vida, no. Pero sí podemos venir a una estatura plena de confianza. ¿Qué quiere decir esto? A un convencimiento y a una seguridad del amor de Dios en Cristo por nosotros. Y esto es lo que dice aquí el apóstol. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién es el que es lleno de la plenitud de Dios? Aquel que está lleno en Cristo Jesús de la confianza de lo que el Padre ha hecho a través de Cristo para salvarnos. Aquel que está lleno de la gracia de Dios. Aquel que está asegurado en la relación como hijos amados en Cristo Jesús. ¿Se fijan? El que así se va asegurando y arraigando en amor
recibiendo este amor del Padre a través de los medios de gracia, son comunicados a nuestros oídos, a nuestra vista, en el pan, en el vino, en las aguas del bautismo, a través de la oración, la comunión de los santos, el Evangelio, la palabra del Evangelio que comunica que somos unidos a Cristo. Y unidos a Cristo, el amor del Padre por Jesús es el mismo amor de Dios y la Trinidad hacia nosotros. Y estamos así, inquebrantable, indisolublemente unidos a Dios en este amor. Eso es crecer en fe, que es crecer en la convicción de la profundidad del amor de Dios, que es ser llenos del Espíritu, lo cual se traduce en una vida creciente ¿de qué? De amor. Es ser transformados en la misma imagen, en la misma gloria. Si Dios el Todopoderoso ha utilizado todos sus recursos de gloria a mi favor, ahora que yo soy lleno de Él, ¿qué voy a hacer yo? Utilizarlos a favor del otro. Y esa es la vida cristiana. ¿Alguna pregunta, hermanos? Preguntas para terminar ahora. Cualquier comentario, pregunta. La palabra de Dios, que es la palabra de Cristo, que comunica el amor y el favor de Dios como medio de gracia.